Biodiversidad significa esa diversidad de la vida. Cuando uno tiene biodiversidad, se logran muchas cosas como en control de plagas, como equilibrios biológicos. Digo que la base es el conocimiento, porque si vos no sabes qué tenés, pues no sabes cómo conservarlo, ni mucho menos cómo usarlo. Porque el conocimiento es la base para vos puedes estructurar todo un plano, un esquema de restauración, un esquema de conservación. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde estamos volviendo la razón o nos estamos volcando nuevamente a conectarnos con la biodiversidad. Porque considero que parte de la conservación de la biodiversidad tiene que tocar la sensibilidad de todos. ¿Y cómo nos sensibilizamos? Conociendo. Si comprendemos el planeta como un organismo vivo, cada ser viviente y cada ecosistema cumple una función vital. La salud del uno implica la salud del todo. El ser humano hace parte de ese sistema. Colombia tiene una gran biodiversidad, somos un país de los países más biodiversos del mundo. Albergamos la mayor diversidad del mundo, estamos allí en los primeros lugares. En América, por ejemplo, de pronto nos supera Brasil, pero Brasil por el área que ocupa. Pero realmente Colombia es de los países más ricos del mundo. Ahora, ¿por qué somos ricos en biodiversidad? Por ejemplo, estamos localizados en la zona tropical. El clima es prácticamente constante y los regímenes de lluvia, acá no hablamos de estaciones, sino de épocas lluviosas y épocas secas. Por ejemplo, estamos en la esquina noroccidental de América. Y luego el hecho de haber surgido el Istmo de Panamá, esa conexión con Centroamérica y con Norteamérica. Los Andes vienen del sur en uno solo. Ese afloramiento de las tres cordilleras también es otro elemento a nuestro favor para la biodiversidad. Esa diversidad también ecosistémica dada por ese complejo orográfico e hidrográfico. En Colombia tenemos el privilegio de tener las regiones más lluviosas del mundo. Una de las regiones más lluviosas del mundo está en el Chocó. Gracias a la biodiversidad tenemos el agua, la estabilidad de los suelos, el aire, el alimento, la vida. Pero esta diversidad está seriamente amenazada. La pérdida del hábitat de las especies ha generado la desaparición de muchas de ellas y otras están vulnerables y en peligro de extinción. No podemos ser los testigos de la extinción de individuos, pérdida de especies, pérdida de ecosistemas. Somos los llamados en este momento a actuar en función de conservar, en función de un uso sostenible, en función de investigar. Estamos acá viviendo esta oportunidad que se nos presentó, pues no a todos se nos presenta, ¿no? O sea, tener el respaldo de EPM, de una organización como WCS, de poder adentrarnos y vivir lo que es el comportamiento, entender a un individuo como el tití gris, y más conociendo que es una especie que está en peligro de extinción, se encuentra ahorita pues muy amenazada, y este es uno de los poquitos reductos que nos quedan para poderlos estudiar y poder conocerlos.
que para poder tener la oportunidad de que no desaparezcan, poderlos conservar. En los bosques protegidos de los embalses de EPM se garantiza el cuidado, conocimiento y recuperación de muchas especies, entre ellas el tití gris. Nosotros evaluamos cómo han sobrevivido los titís a ese proceso de reconversión de bosques, porque EPM lo que ha hecho ha sido un proceso que ha permitido que el bosque se vuelva a poblar. Entonces, por ejemplo, este grupo utiliza más o menos 6 hectáreas diarias, por así decirlo, porque no hemos procesado los datos, pero esas hectáreas ya muestran un proceso de conversión a un bosque conservado, porque quizás si EPM no hubiese comprado los predios que compró, la especie tendría un rango de hábitat mucho menor. Valentina y Andrés trabajan en la ecología y comportamiento del tití gris, una de las 117 especies de mamíferos reportadas en este bosque. Aquí registramos, cada 15 minutos hacemos el registro del punto de posicionamiento satelital. Tomamos el punto con el GPS y adicionalmente hacemos el barrido y registramos qué está haciendo cada individuo. Conocer para conservar y valorar. Si ellos corren, nosotros corremos. Si ellos descansan, nosotros descansamos. Si está lloviendo, ellos se mojan, nosotros nos mojamos. Aunque ellos tienen escampaderos específicos, o sea, los árboles para que sean escampaderos tienen unas características especiales, que son generalmente las mismas características de los árboles donde duermen. Entonces así tenemos el registro todo el día, desde que ellos se levantan hasta que ellos se acuestan. O sea, el día de nosotros es el día de ellos. Tití gris ha sido una especie muy amenazada en las últimas décadas. De hecho, afortunadamente tenemos una normatividad pues como muy fuerte amparando su protección. De hecho, a nivel internacional se le pide mucho a Colombia también hacer todos los esfuerzos posibles para rescatarla de su amenaza a la extinción. Estoy hablando, por ejemplo, que en las listas internacionales de especies amenazadas, tití está clasificada como una especie en peligro. Entonces, ¿cómo no hacer esfuerzos mancomunados si estamos en un hábitat conservado para esta especie? Estamos garantizándole hábitat, recursos, refugios, movilidad para que los grupos de tití existan, ¿cierto? Hay que reconocer que todo está conectado, ¿no? Y porque no tengamos un uso directo de ellos no quiere decir que no nos beneficien. O sea, cosas como su rol específico dentro de este ambiente son dispersores de semillas, controladores de individuos. Entonces eso permite que el bosque tenga cierta salud. Y si el bosque tiene cierta salud, asimismo nos va a prestar ciertos servicios a nosotros, aunque no los veamos. En el cañón del Porce, a 800 metros sobre el nivel del mar, EPM cuenta con 12.600 hectáreas de bosque protegido, donde encontramos muchos nacimientos de agua y una rica biodiversidad de especies vegetales y animales. Reinaldo y Francisco, conocedores del bosque, participan en su cuidado, protección y propagación. En este momento nos encontramos en el bosque Normandía. El bosque es el banco de semillas del vivero. Este bosque es un bosque que yo lo distingo toda la vida, ha sido protegido. En este momento los bosques de EPM están generando empleo, digamos como la recolección de semillas para los viveros. Y como ese banco de semillas, nosotros hemos
venido haciendo a través de los contratos que se han ido ejecutando con EPM, se ha ido tomando unas coordenadas de los árboles ideales para la producción de semillas para el vivero y poder tener como unas especies que son muy valiosas. Al conocer los ciclos del bosque para la recolección de semillas, se garantiza un uso sostenible. Ideal para recolectarla porque así fresquecita germina más rápido y no tenemos que hacerle tratamiento pregerminativo. Está excelente. EPM lleva, digamos, varios años ya con este vivero aquí en esta zona, con el objetivo de que reforesten y poder como mitigar, digamos, que el impacto de sedimentación en el embalse y poder también pensar en aumentar la biodiversidad aquí en la zona. Hemos utilizado mucho nuestra biodiversidad, pero en parte por el desconocimiento. Y podríamos decir que nuestras selvas siguen siendo grandes despensas para la humanidad en cuanto a ¿qué? A plantas medicinales, a plantas comestibles, a plantas de uso industrial en general. El caucho es una oportunidad de trabajo, una oportunidad que nos dieron a las mujeres, porque usted sabe que hay muy poquito empleo para las mujeres y menos por acá en lo rural. Entonces ya esto, y nosotros nos enamoramos del caucho, no solo yo, sino mis compañeras, estamos enamoradas de eso, de lo que hacemos. La biodiversidad genera en sí misma valor ambiental, económico y social. El cultivo del caucho, la extracción y su proceso de coagulación, estiramiento y secado brinda alternativas económicas a las comunidades. Otra manera de ofrecer alternativas económicas a las comunidades relacionadas con el embalse por C2 la encontramos en este cultivo experimental de jagua. Se han sembrado 2.500 árboles de 5 procedencias con el objetivo de escoger la de mejor rendimiento. El ensayo tiene como finalidad que la comunidad conozca la jagua, conozca la propiedad de sus frutos, de que es una especie potencial para explotarla industrialmente y se convierta en una alternativa económica para las comunidades. La jagua es una planta nativa, aprovechada ancestralmente por las comunidades indígenas para pintar la piel. Para la industria de alimentos tiene gran potencial. Sus frutos producen una tinta de color azul oscuro, utilizada para la coloración de alimentos. Pero también conservar los ecosistemas, fomentar los corredores biológicos, fomentar la conservación de la biodiversidad. Ya con relación a los impactos que sufre la biodiversidad, también debe haber más interacción entre los mismos entes del Estado, los mismos entes de control. No se trata de frenar el desarrollo como a veces se da a entender cuando hay esa polémica entre lo que están haciendo de una obra de infraestructura y los ambientalistas. No hay que irse a los extremos, lo que hay es que concertar, hay es que tener hacer un buen manejo, aplicando digamos, toda la parte científica de cómo manejar eso. Para EPM, la protección de la biodiversidad tiene que ver con la minimización de los impactos ambientales en las etapas de construcción y con la conservación, restauración, conocimiento, recuperación, manejo y uso sostenible de los bosques, embalses y plantaciones forestales ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos.
Realmente con la fauna, con toda la fauna que tenemos en el proyecto, lo que hacemos es implementar el plan de manejo ambiental. Ese plan de manejo ambiental realmente es una respuesta a la licencia ambiental que tiene el proyecto. Dentro de ese plan de manejo ambiental tenemos unos subprogramas que están encaminados a la conservación del recurso íctico o también de la fauna en general. En medio de la obra del proyecto hidroeléctrico Ituango, un grupo de biólogos y pescadores de la región realizan un plan de manejo ambiental que incluye el monitoreo y el rescate de peces. El monitoreo de peces es la oportunidad de conocer qué especies hay en el río Cauca. Se capturan utilizando los métodos tradicionales de pesca como la atarraya y el chinchorro. Corroncho. Este es el corroncho, es una especie de los que se conocen como bagres. Este es un bocachico, pues es un pez emblemático de Colombia y acá pues es bastante abundante en este sitio. La peculiaridad que es un animal muy fuerte que es capaz de saltar en realidad unos tramos grandes, de remontar corrientes, pues es un animal bastante robusto. Luego de su captura, se registran y se devuelven al agua. Esta información es el insumo para crear los proyectos de recuperación y conservación. Y además otras metodologías poco usadas, pero que tienen una importancia muy grande, como es la electropesca. O sea, mientras yo mantenga el pulso eléctrico en el agua, el animal está inmóvil. Tan pronto yo libero el pulso eléctrico, el animal puede retirarse hasta inclusive en la misma red. Entonces es un arte que nos permite capturar animales pequeños o incluso grandes, pero sin generarles daño. ¿Qué ojo el de este hombre? Hermoso. Hermoso, no, esos son animales animal espectacular. Ese color cobre que tiene. No, eso es una belleza, este animal es precioso. Y saber que ya es un ejemplar adulto. Sí, ya eso es adulto, es un bagre de ese, no crece más de ahí ese bagre. Está completamente bien. Entonces en este momento pues lo vamos a liberar. Afortunadamente hoy día los proyectos de infraestructura se maneja mucho del tema de rescate. Bueno, eso ya es un paso a decir vamos a rescatar, vamos a propagar, vamos a llevar a otro sitio. Eso hace 20, 30 años no se hacía. Hoy día se está haciendo, entonces esos son pasos positivos que se están dando en el manejo ambiental. Biólogos y pescadores hacen el rescate de los peces atrapados en los pozos que han quedado después de la desviación del río Cauca. Nosotros hemos encontrado hasta ahora alrededor de 14 especies de peces. La mayoría son especies migradoras, o sea, entre esas tenemos el bocachico, el barbudo, bagre sapo, la dorada, la picuda y otras tantas especies de menor tamaño que han estado en estos momentos apareciendo dentro de las actividades del rescate. Los pescadores son personas de la misma región, son personas que viven en el Alto de Chirí o máximo en San Andrés, son personas que esta es su tierra, este es su río, ellos conocen sus animales, conocen cómo moverse en acá y que tienen sentido de pertenencia. Entonces ese sentido de pertenencia por el río y por esto los hace que sean las personas idóneas para realizar esta actividad de rescate de peces. Es algo que se está haciendo y nos parece muy importante porque lo estamos liberando al lado de arriba del muro de presa para que continúen la subienda. Entonces una de las acciones para mitigar estos impactos es, por ejemplo, este rescate de peces. Entonces sí hay una actividad constante de mitigación de todos los impactos que genera el proyecto como tal.
Al norte de Antioquia, en el municipio de Santa Rosa de Osos, encontramos la Reserva Forestal Guanacas, un bosque de niebla en el Cerro San José, el más alto del municipio, donde se protege la biodiversidad de este ecosistema. Cuando hablamos de biodiversidad es muy importante resaltar el inminente y cotidiano peligro que viven lugares como estos, lugares altoandinos, bosques de niebla como estos que aún existen, pero cada vez en Colombia y en Antioquia, que es nuestro territorio, cada vez son mucho menos. Para recuperar una zona del bosque que antes se dedicaba a la ganadería, se han sembrado 21 hectáreas de plantas nativas. Bueno, en este lugar se hizo la implementación de un plan de rehabilitación con la idea de que en un futuro se vuelva un bosque. Entonces se realizó una siembra con especies nativas, asemejando la estructura que tiene un bosque natural. Para que toda esta montaña, toda esta cabecera, digámoslo así, vuelva a recobrar su vegetación y se fortalezcan la recarga del agua en agua para generación de energía o para el uso doméstico. Pionera. Esta es una especie pionera que es familia de la guayaba y crece pues rápido. Hay que mirar que tiene poco menos de un año, mira ya todo lo que ha crecido. Súper bien. Para hacer un árbol sí ha crecido bastante. Igual acá hemos tenido una tasa de mortalidad muy bajita. Sí, ha sido alrededor del 3%, pues comparado con la cantidad de árboles es súper baja. Igual lo que hacemos es cada que se muere un árbol se reemplaza. Una iniciativa de EPM y la Fundación Guanacas, como compensación de la obra de modernización de las líneas de transmisión Río Grande-Yarumal. Para EPM no es solo el cumplir con lo que nos exige la normatividad ambiental, sino que es garantizar que estas compensaciones se hagan en un sitio que hagan un valor agregado para el ecosistema. En este caso, derivado del proyecto, nosotros estamos haciendo una conectividad con todo el Cerro San José y los predios de la Fundación. Entonces vamos a tener un corredor biológico de más de 1000 hectáreas. Entonces estamos garantizando una conservación y acá en los predios de la Fundación tenemos nacimientos de agua que finalmente son afluentes de los embalses de EPM. Entonces es mirar toda como la integridad y no solamente hacer una inversión por cumplir una obligación, sino garantizar esa preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. Proteger y conservar el bosque de niebla nos conecta directamente con el cuidado del recurso hídrico, con los robles colombianos y su gran capacidad para captar el carbono, con la existencia de la palma de cera que se levanta imponente en este hábitat, con las 4.270 especies de orquídeas reportadas y con los miles de individuos, animales y vegetales que habitan esta zona. También, en un bosque de niebla, a 1.850 metros de altura, en el municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, está la reserva de la Fundación Proaves, Arrierito Antioqueño. Un ecosistema en el que viven 285 especies de aves, como la mirla embarradora, el colibrí nuquiblanco, la tángara rastrojera, la reinita verdona y la guacharaca. El nombre de esta reserva es porque se encuentra una especie endémica aquí en este lugar, solo se encuentra aquí en este lugar en todo el mundo.
y el nombre de la reserva es porque el ave silba como una persona arriando mulas. Entonces, por eso le pusieron el nombre arrierito antioqueño. El sonido del arrierito antioqueño es como una persona que es así. Para buscar el arrierito antioqueño, entramos a un templo de la naturaleza. El silencio, la paciencia, el estado de alerta y la suerte nos permitirán encontrarlo. Este es el arrierito antioqueño, un ave que solo existe en este lugar. Observarlo, saberlo ahí habitando un bosque protegido, nos llena de esperanza. La certeza de que las pequeñas y grandes acciones de las personas, las comunidades y las instituciones por conocer, conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad son un gran paso para la salud del planeta, para la vida. Un tema tan interesante como es la biodiversidad debería estar en el corazón de los colombianos. Y si nosotros logramos marcar a los niños con el tema de la biodiversidad, seguro que vamos a tener un comportamiento diferente a futuro, que lo necesitamos.